El M1 Garand y el M14 son armas extremadamente parecidas, puesto que el último es una evolución del famoso fusil de la Segunda Guerra Mundial al que se le cambió el calibre. Se le añadió un cargador y la capacidad de fuego automático. Por lo tanto, si son armas tan parecidas, ¿por qué el M1 Garand fue calificado como el mejor implemento de batalla jamás diseñado y el M14 está considerado como uno de los peores fusiles adoptados por los Estados Unidos? El M14 es uno de los fusiles que más rápido fue reemplazado, a la par con el Krag-Jogersen, siendo reemplazado por el M16 tan solo 9 años después de su adopción. ¿Por qué no consiguió continuar el legado del legendario Garand? Hay varios factores que explican esto, uno de ellos el contexto histórico. El M1 Garand fue adoptado en 1936, siendo uno de los primeros fusiles automáticos estándar de un ejército regular. Además, cuando Estados Unidos intervino en la Segunda Guerra Mundial tenía grandes cantidades de estos fusiles, mientras que las potencias del eje seguían teniendo fusiles de cerrojo como su estándar. En el caso del M14, cuando se adoptó en 1958, había fusiles contemporáneos más prácticos y modernos, como el AKM soviético, el modelo 58 checo, el FN-FAL belga o el ZM español o incluso el AR-10 estadounidense. Sin embargo, los estadounidenses decidieron seguir con un fusil más tradicional y de diseño nacional, en vez de adoptar un diseño extranjero o diseños de plástico poco robustos en su opinión. Otro factor fue la falta de controles de calidad en su fabricación. El M1 Garand tuvo problemas de fabricación al principio, pero estos fueron rápidamente solucionados antes de que empezara la guerra. Se esperaba que el M14 al ser parecido al M1 pudiera aprovechar la maquinaria usada para la fabricación de sus piezas, pero esto no fue así, ya que la mayoría de las partes no eran lo suficiente similares a las del M1, y las partes fabricadas por varios arsenales demostraron ser frágiles y tener mala metalurgia, con receptores que se rompían o agrietaban con el retroceso. Esto era especialmente grave puesto que en ese momento estaban siendo usados activamente en el conflicto de Vietnam. Finalmente fue sustituido por el M16, aunque este también tuvo problemas en sus inicios. También de por sí tenía otros problemas, como el peso, el atroz retroceso en fuego automático, ser demasiado largo y no ser ideal para el conflicto en la jungla, además de tener un sistema demasiado abierto que dejaba paso a la suciedad, la arena y el barro. Aún así, quedaron muchos ejemplares en reserva, que luego fueron modernizados para ser usados en conflictos o que dieron lugar a los fusiles M21 y M25. En conclusión, el M14 fue un arma que quedó obsoleta en el mismo momento de adoptarse, además afectada por los problemas de logística y producción ajenos al propio arma, aunque no es para menospreciar tampoco su diseño, siendo robusta y precisa.